del tono muscular. Entonces vamos a recordar que el tono muscular es la contracción de la fibra muscular mínima cuando él no se encuentra en movimiento para mantener la posición o postura. Esto es una función del sistema nervioso sobre el músculo para su parte motora, para su movimiento, que se desarrolla en el niño. El niño no tiene un tono muscular completo al momento de nacer. Entonces vamos a recordar lo que ya vimos. Tenemos la médula con sus astas anteriores, que son astas motoras, y las astas sensitivas, las astas posteriores. Entonces, las influencias positivas y negativas se habla de quién estimula el tono muscular, o sea, qué activa el tono muscular y qué lo inhibe. ¿Qué lo activa? El núcleo de la base, que está en los ganglios basales, que recuerden que está en corteza motora, la formación reticular, que habíamos hablado que la formación reticular es una estructura que está por encima del mesencéfalo y por debajo de corteza, y que ella son unas células en forma de red que estimulan o inhiben a todo el sistema. Es decir, si hay una función activada, por ejemplo, la función motora, ellas van a estimular los impulsos excitatorios para que se dé el movimiento, o los van a inhibir. También tenemos los núcleos vestibulares, que sabemos que están en donde, en protuberancia, los núcleos que pertenecen al parocho. Tenemos el cerebelo, que nosotros sabemos muy bien que participa en la coordinación y el tono muscular. Y tenemos la vía vestíbulo espinal y retículo espinal. La vía vestíbulo espinal, porque entonces, una vez que esta información motora va de protuberancia, ella va a seguir ¿a dónde? A la médula, que es la vestíbulo espinal, o sea, de vestíbulo, protuberancia a médula. Y la retículo espinal, que está en sistema reticular, que dijimos que estaba por encima de mesencéfalo y por debajo de corteza, hacia médula, para activar una función motora. En este caso, producir esa contracción muscular, que es el control, que es la que va a generar el tono muscular. La influencia negativa, o sea, que va a inhibir, que va a disminuir el tono, vamos a tener que puede ser la corteza, la formación reticular. Otra vez, recuerden que ya les dije que el sistema reticular actúa como excitatorio, en este caso inhibitorio. Y los núcleos de la base, los ganglios basales. Recordemos cuando vimos el repaso que los ganglios basales, ellos tienen que ver con parte de la planificación y la ejecución del movimiento. Y por supuesto, esto depende del tono. Y tenemos la vía córtico-retículo espinal, o sea, de la corteza motora, donde se planifica el movimiento, va vía cortículo espinal para inhibir el movimiento y actúa sobre médula. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del reflejo polisináptico? Que había una acción, por ejemplo, un estímulo doloroso, donde la respuesta normal sería un movimiento, una contracción muscular, un aumento del tono muscular, pero que la persona, por ejemplo, si no deseaba retirar por ejemplo, el miembro que estaba expuesto al estímulo, en este caso el dolor, había una vía inhibitoria, un potencial postsináptico inhibitorio. Esa sería esta vía, la vía córtico-retículo espinal. Entonces recordemos que tenemos una vía aferente, ¿verdad? Que viene de dónde? Del uso muscular. Recuerden que el uso muscular es el que se encuentra entre la fibra muscular y los tendones, en la terminación de los tendones, en la unión mioneural del músculo con el axón que está penetrando en ella, que viene del nervio. Entonces, los usos musculares, y también tenemos los órganos de Golgi, que también están en los tendones, en las cápsulas articulares en general. Entonces ellos van a recibir este estímulo, ellos lo van a mandar vía aferente al asta posterior. Esta asta posterior va a mandar esta información a través de los cordones posteriores a cerebelo. Cerebelo va a estar en contacto tanto hacia arriba con tálamo y con la sustancia reticular y con los ganglios basales, y hacia abajo
va a estar en relación con los núcleos vestibulares del octavo par y también con el tercer par visual para dar inicio al movimiento con el tono muscular adecuado. Aquí tenemos el reflejo miotático que ya ustedes conocen, el reflejo sináptico, puede ser monosináptico o polisináptico, depende de la complejidad del movimiento. Aquí tenemos los principios del desarrollo. Entonces, ¿qué son los principios del desarrollo, verdad? Por eso que en la clase anterior vimos nuevamente y hemos hecho énfasis en las características de los niños, cómo los clasificamos según su edad gestacional, porque eso está relacionado. Los principios del desarrollo no son sino las secuencias de desarrollo, o sea, cómo se da el desarrollo, cuáles son esas etapas que son iguales para todos los niños, aunque el ritmo varía de unos a otros. Por ejemplo, el andar, ¿verdad? Hay niños que pueden caminar a los 9, 10 meses, otros niños más tarde. Entonces, el desarrollo psicomotor va a depender de unos factores. Está el potencial genético, por ejemplo, padres altos, hijos altos, cómo ha sido el potencial psicomotor en el sentido genético, por ejemplo, si los padres caminaron a una edad más temprana, si caminaron a una edad más alta, entonces es importante los antecedentes familiares. Condiciones ambientales adecuadas, por supuesto, buena alimentación, cuidados físicos, de higiene, protección contra enfermedades, un niño que está inmunizado, un niño que tiene todas sus vacunas. Por supuesto, el amor de los padres, porque eso estimula al niño al aprendizaje. Entonces, vamos a recordar algo que también vimos en la clase anterior, que son los principios de desarrollo. Las leyes fundamentales que rigen el desarrollo psicomotor. Ley cefalocaudal, se controla antes las partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza, extendiéndose al control hacia abajo. Y eso tiene que ver por las estructuras neurológicas que van madurando. Primero van madurando las de arriba y luego las de abajo. La ley próximo-distal. Se controlan antes las partes que están cerca del eje corporal que aquellas que están más alejadas de dicho eje. Estamos hablando, el eje corporal es la línea media del cuerpo, o sea, proximal y distal serían, por ejemplo, los miembros, ¿verdad? La ley de flexores y extensores. Se desarrollan antes los músculos flexores, por eso el niño aprende antes a coger que a soltar, ¿verdad? A coger o a asir algún objeto. Incluso eso lo vimos cuando vimos el reflejo de prensión, ¿verdad? La ley del general a lo específico. El desarrollo procede de patrones generales de respuesta a patrones específicos. Por ejemplo, eso se refiere a porque al inicio el niño va a tener un movimiento grueso y luego va a tener un movimiento fino. Entonces tenemos que en el niño recién nacido existen una serie de reflejos, como ya los mencionamos. Los reflejos son respuestas estereotipadas, siempre la misma involuntaria a un estímulo en particular. Ya hablamos de los reflejos primarios o arcaicos, reflejos de succión, locomoción automática o marcha primitiva, el reflejo de Moro, el reflejo de presión o grasping, grasping es en inglés, el reflejo de hociqueo, el reflejo postural, cambios a la postura, equilibrio y reaccionan ante las fuerzas gravitatorias, por ejemplo, si hay un movimiento en la cuna, en la cama o en donde el niño se encuentre, si es una superficie inestable, por ejemplo, como un colchón. Los reflejos locomotrices, marcha, gateo o trepar, claro, estamos hablando de otra etapa.